Te conozco varios años, vi tu trayectoria. Recuerdo muy claramente cuando Juan José trajo a Jürgen en la universidad en donde yo también estudiaba, hicieron un mega evento y toda la cuestión. Tú sabes, yo manejo el tema de programación lingüística, que es algo que me fascina y lo comparto mucho con la gente, y es porque a mí me cambió la vida y te puedo decir en muchos sentidos. El marketero debe volverse siempre un líder innato en cualquier ámbito. Un marketero debe saber a qué negocio apuntarle, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, bienvenido. Mi nombre es José Saltos y el día de hoy te tengo un invitado de lujo, un gran empresario de la ciudad de Ambato que está en el mundo de la educación, está en el mundo de marketing. Su nombre es Cristian Meléndez. Ahora te va a presentar quién es, cómo maneja, qué está haciendo y nos va a compartir varias estrategias de liderazgo, de marketing, de educación y cómo el ISTE, que es un instituto que está acá en la ciudad de Ambato y a nivel nacional, está creciendo y está generando profesionales de otro nivel. Así que bienvenido, Cris, qué gusto, gracias por estar por acá. Gracias, querido Juanjo, a todas las personas que están viendo, un saludo fraterno especial. Bueno, sí, realmente estoy dedicado 100% al marketing educativo. Soy el director nacional del Tecnológico Superior Universitario España, ISTE. Actualmente nos encontramos con presencia nacional en más de 15 ciudades de todo el Ecuador. Tenemos una capacidad actual de más de 10.000 estudiantes en las diferentes modalidades online, presencial, y también tenemos oficinas de información y promoción en Plainfield, Estados Unidos, y ya en el mes de febrero estaremos en Madrid, España. Actualmente tratando de cambiar un poquito la educación, de lo que se ha hablado siempre de que todo evoluciona menos la educación, y estamos tratando de hacerlo totalmente distinto. Es por eso que nuestro eslogan es Estudia Diferente, ¿no? Trata de que la educación sea distinta y aportemos de una manera diferente a tener mejores profesionales de aquí a unos años, porque el único cambio de la sociedad se va a dar con educación. Es algo innegable y sí. Dirijo un equipo de marketing y ventas de alrededor de 45 entre personas en la inteligencia misma de captación y también en la parte comercial, ¿no? En la parte de maduración de clientes, cierre y todo este tema. Y un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder conversar un poquito de los temas del marketing educativo en el día a día, ¿no? Súper, gracias, Cris. Cris, cuéntanos un poco. Yo he visto el avance y el potencial que has hecho, pues en gran mayoría con la parte del ISTE, la marca, el reconocimiento, la cantidad de estudiantes que hoy en día tienen y venga, el impacto que ha tenido yo recuerdo ver fiestas de las flores, recuerdo estos últimos años, ISTE literal me aparecía hasta en la sopa, ¿no? Como se dice, me aparecía por todo lado y decía, oye, qué buena campaña publicitaria, qué buen trabajo que lo están haciendo. Cuéntame un poquito, ¿cuáles crees que han sido tú como que esas cositas puntuales que si tú retrocedes en el tiempo, dirías, oye, esto sí o sí tengo que volverlo a hacer, sea en un negocio de educación o sea en cualquier negocio? ¿Cuáles serían esos, llamémoslos tips o claves o secretos que tú, si volvieses a empezar en la parte del ISTE, en estos 5 años que me comentabas que pues llevas trabajando, dirías, oye, José, esto de cabeza lo tengo que hacer, y que les puede servir a las personas no solo en el tema de educación, sino en cualquier negocio en general? Sí, mira, y justo te comentaba tras cámaras y te decía que a mi criterio todos los empresarios, los líderes, sea de instituciones educativas, de comercio, de productos, de servicios, yo siempre me baso en 3 claves fundamentales para poder llegar a tener éxito, y sobre todo a las personas que están dedicadas a la educación, sean academias, sean preuniversitarios, sean institutos, universidades. Hay 3 cosas fundamentales. La primera es lograr que te conozcan. La segunda es hacer que te elijan como opción, y la tercera que te recomienden. Y para esto obviamente está súper simplificado en estos 3 puntos que yo siempre les doy. Pero hablemos un poquito de lo que tú me dices, qué pasó, qué volver a hacer, qué jamás lo dejar a un lado si me tocara empezar de nuevo. Y digo, aquí los marqueteros
el marketero debe volverse siempre un líder innato en cualquier ámbito. El líder, ¿a qué se refiere? Un marketero debe saber a qué negocio apuntarle, en donde hay una verdadera oportunidad en la que tú vas a ver y tienes que ser demasiado realista de qué es lo que ves que es realmente escalable y que no. Porque si tú como marketero no sabes o no tienes claro cuál es el camino, cuál es el futuro de tu producto, de tu servicio, pienso que no vas a lograr los objetivos que puedas plantearle, sea a tu cliente, plantearle a la empresa tuya a la que estás haciendo marketing, si tú no tienes ese olfato para poder verle hacia dónde quisieras que llegue, pues realmente no tendrías un rumbo claro, o simplemente te mantendrías en una zona de confort en la cual sí irías innovando poco a poco, aumentarías algo, pero lo bonito de un marketero es saber y ver que las posibilidades son infinitas. Entonces, cuando tú ves de eso en un modelo de negocio, en un modelo empresarial interesante o de una institución, tú vas a poder entender que ahí es en donde debes apuntarlo. Y es mi caso, ¿no? Te contaba, yo venía al ISSSTE, era una institución de educación superior que estaba recién acreditada, manejaba un marketing bastante tradicional, manejaba un marketing el cual era con flyers, manejaban un fax, con llamadas. Entonces veía también al nivel educativo, a nivel nacional, que era un monopolio, pero totalmente arraigado a nivel de las curias, a nivel de ciertos empresarios de la educación que lo tenían, pero así, ¿no? Tú para entrar a una universidad, sea público o privada, ya llegó, o sea, en el ámbito público, pues las pruebas de ingreso, en el ámbito privado eras con admisiones y solamente podían acceder personas que tenían recursos económicos altos. Entonces decía, o sea, este monopolio había que romperlo. Hay que romper este monopolio y tenemos que introducirnos en este mercado de una manera agresiva. Entonces ahí es en donde se viene la oportunidad, de tener una digitalización institucional bastante importante, trabajar desde las bases, desde el simple hecho de tener presencia de marca en redes sociales, de tener presencia de marca en la ciudad nativa de donde es la institución, y uno ir viendo y demostrando que se puede hacer una educación diferente. Hablábamos de que nosotros desde el ámbito de marketing no solamente debemos estar centrados a sí, voy a automatizar mi proceso de atracción de clientes de esta forma, o voy a hacer un proceso rígido para la maduración de mis clientes y que los closers se encarguen de cerrar las ventas. No, aquí viene el liderazgo de un marketero para ver y saber también dirigir a los líderes institucionales y decir, bueno, me estás dando servicios que tiene todo el mundo, pero nosotros también podemos ver al mercado. ¿Qué están dando? ¿Qué están haciendo? Hagamos algo distinto. O sea, y lo que yo siempre he criticado, ¿no? Por ejemplo, en educación nosotros vimos y seguimos trabajando en eso, en el hecho de que tú te vas a una universidad y tienes profesores de marketing, profesores de administración que se graduaron y por las mismas se dedicaron a ser docentes y chuta, unas pequeñas horitas trabajaron en una agencia o trabajaron liderando un departamento dentro de una empresa, no tenían ese know-how de saber estar en la trinchera del trabajo para poder aportar eso a sus estudiantes. Entonces nosotros venimos cambiando y nosotros les asesorábamos y decíamos a los líderes de la institución, no, bueno, o sea, nosotros debemos demostrar que aquí en el ISSSTE va a ser totalmente distinta las cosas. Nosotros debemos demostrar que vamos a tener no solamente docentes, sino vamos a tener mentores. Vamos a tener una educación que realmente aporte, que el estudiante salga y no esté peloteado cuánto tiempo sin conseguir trabajo. Que digan, no, un estudiante que se graduó del ISSSTE va a tener un conocimiento bastante amplio. Entonces, ahí vienen los aportes que uno también, desde el ámbito de marketing, tiene que saber asesorar bien a los líderes para que sepan sacar servicios de una manera distinta. Elaborar también, hablamos por ejemplo, se veía muchísimos profesionales que no tenían un título de tercer nivel, no habían acabado la universidad, se dedicaron a trabajar toda su vida
gerentes, subgerentes, directivos, y decíamos, bueno, aquí hay una oportunidad grande para poder titular a estos profesionales mediante un programa en el cual nosotros sí valoremos la experiencia de ellos y podamos certificarlos. Entonces, viendo todas estas aristas, yo siempre digo que si nosotros queremos hacer que una empresa, un emprendimiento, un microemprendimiento, algo inicie, siempre debe ser, no solamente te enfoques en realizar tu proceso de atracción y de comercialización, sino enfócate en ver el globo del negocio, enfócate en ver las oportunidades que tiene, analiza la empresa en la que estás trabajando, analiza la institución en la que estás trabajando y pues dale ese cambio. Hazle que sea totalmente distinto, que tenga ese pensamiento disruptivo, que rompa los paradigmas mentales que siempre se mantienen, y la educación es uno de ellos. Entonces nosotros hemos venido trabajando muchísimo en que la educación sea distinta. Hemos visto, y veo aquí en una de las salas del Juanjo, la tecnología que se maneja, y eso debe ser. Nuestras aulas, por ejemplo, nosotros decimos, no, si vos quieres que yo te venda con una educación diferente, nuestras aulas deben ser diferentes. ¿Por qué solo Google puede tener aulas lúdicas que tengan colores, o que sean totalmente negras, o totalmente blancas, o que tengan una luz morada? ¿Por qué no? Entonces, si queremos hacer las cosas distintas, tenemos que hacerlas distintas desde el sentido en donde estemos. Y si tú estás dedicado al marketing, pues no te dediques solamente a estructurar, dedícate también a analizar y a proyectar y a aportar hacia las diferentes empresas. Entonces, por ahí se va el sentido, Juanjo, más o menos de lo que venimos haciendo. Buenísimo, Cris. Yo ahorita que topas esos temas, me acuerdo, en el contexto de este mundo de la educación me ha encantado mucho, porque para mí la educación fue, la educación, llamémoslo, no la educación formal, como que la universidad, las maestrías, no, sino la educación complementaria. Para mí fue una salida de crecimiento personal, de crecimiento y de mejoramiento de hábitos, de mejorar como persona, ¿sí? Soy súper sincero. La primera vez que, por ejemplo, tú sabes, yo manejo el tema de programación lingüística, que es algo que me fascina y lo comparto mucho con la gente, y es porque a mí me cambió la vida, y te puedo decir en muchos sentidos, desde, familiares, económicos, en muchísimos sentidos. Y me encantó el tema de estudiar una educación complementaria donde te enfoques en el resultado, donde te enfoques en algo práctico, en algo vivencial. Y recuerdo, me gusta mucho la parte de PNL porque se enfoca en eso, es decir, tú tienes pasos, y si tú repites los mismos pasos, pues logras el mismo resultado de la persona, sea para hablar en público, sea para trabajar en PNL, es un poco más de psicología, como que fobias, traumas, hábitos, creencias, toda esa estructura por ahí, ¿no? Y recuerdo cuando yo estaba organizando eventos, le trajimos a Jürgen Klarich, Ismael Cala, Juan Diego Gómez, bueno, empezamos a traer eventos, y para mí era el modelo de negocio perfecto, porque decía, oye, estoy aprendiendo y aparte gano dinero. Dije, pucha, este es el modelo de negocio para mí perfecto, porque en el caso, por ejemplo, yo por acá arranqué pues en -0, lo digo yo -0 porque yo no vengo de una familia que tenía un negocio, y a mí me encanta ver cómo, y admiro mucho, y te felicito, Cris, porque la empresa, entiendo que están tu papá, tu tío, y tú lo has hecho exponencial y lo has mejorado, y eso es, yo admiro a dos personas, al que crea y al que lo mantiene y lo escala, porque eso es una cosa, ¿no? O sea, el crear es una, pero mantenerlo y escalarlo es otra cosa que yo admiro muchísimo eso. Acá a mí me tocó desde -0, por decirlo así, porque recuerdo a mi mamá, si me está viendo, que mi mamá me suele ver mucho, ella sabe que ella me decía, no, pues ¿cómo vas a arrancar esto? ¿Cómo vas a emprender? ¿Cómo vas a hacer todo este proceso? Y la programación lingüística fue algo muy bonito para mí, porque me permitió eso, empezar a aplicar este tipo de metodologías diferentes. Y recuerdo cuando estaba por ahí de los 22, 23 años, decido hacerme socio de una empresaria en Quito. Y fue muy bonito el contexto, porque ahí hicimos en su momento, yo ya vendí esa empresa, pero en su momento hicimos estas aulas, como tú decías, algo diferente. Metimos mesas pizarra, que realmente sí no hay mayor ciencia, o sea, es una pizarra en la mesa,
pero el hecho de hacerlo diferente de colores, me acuerdo que cada semana decíamos, ¿qué más le hacemos a las aulas, no? Todo esto en pandemia después se perjudicó, yo ya venía la empresa y demás, pero era las pantallas, por ejemplo, el tema de las pizarras a los lados, el tema de, bueno, no pizarras, sino pantallas literal de televisión, porque tiene su ciencia, o sea, la pantalla de televisión te atrae mucho más que un infocus y que una pizarra, pues la pantalla de televisión tiene un proceso hipnótico en las personas, por eso la gente se queda embobada cuando ve la televisión, ¿no? Entonces el meterle las pantallas, el ponerle sonido, porque como que en una aula sin sonido, ponerle una buena musiquita, algo que cambie tu ritmo cardíaco y te ponga en un estado de aprendizaje. Mira, José Silva es una persona, bueno, falleció ya hace un tiempo, pero él tiene el método Silva, no sé si has escuchado, pero él te menciona que para un aprendizaje tienes que estar en un estado alfa, que es un estado de relajación, y eso lo induces mediante meditaciones, sonidos y demás. Entonces metíamos el tema de las luces también, y eso viene un poco de la parte de hipnosis. Por ejemplo, si tú checas los artistas, los cantantes, te meten mucha luz, ¿sí? Y eso genera un proceso hipnótico. Entonces ese proceso hipnótico lo metes en aulas con luces, con estas luces que estoy por acá, con esas luces como de discoteca, y empezamos a meter un poco de cosas que, claro, la gente era como que se sentía bien al estar en el aula. Y eso es parte de la educación, o sea, que tú te sientas bien en el lugar que vas a aprender y que no sea aburrido, sino que sea disruptivo. Recuerdo que teníamos paredes de logos, colores, o sea, cosas que, claro, era una inversión bastante fuerte para un aula. Tú como instituto tienes muchas aulas, pero sí es un tema que a veces con cositas chiquititas se cambia todo eso, toda la percepción, ¿no? Y yo también, y me encanta lo que estás haciendo tú ahora, porque es una educación más primero, como tú me decías, o sea, buscamos mentores, y ya no solo el docente que pues estudió, se graduó, y con todo el respeto a todas las personas, pero hay que ser realistas, o sea, te graduaste y fuiste a dar clases y vas a dar lo mismo de acá, pero en sí no tuvo horas de práctica. Y para variar, o sea, no tener, todo depende de las carreras, pues estamos hablando más carreras administrativas que son las que manejan principalmente, y estamos ahorita en este contexto por acá, pero el hecho de que la persona tenga la experiencia, el hecho que pueda compartir. Yo recuerdo, yo estuve en una maestría y me salí de la maestría por este hecho. En una universidad X de España me mandaban como que para aceptarte tenías que mandar tu currículum. Y yo, en vez de mandar el currículum, mandé un brochure, un PDF de 10 páginas con experiencia, con estudiantes, testimonios. O sea, mandé un brochure como que para que me contraten a dar una capacitación. Y las personas vieron y me dijo, oye, José, pues estamos con una beca del 30 por poco y te becamos del 100%, pero vente a estudiar acá. Y dije, dale, de una. Entonces empecé a estudiar en un tema de marketing. Y la primera tarea que me mandaron, yo dije, esto no lo voy a hacer más. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era muy teórico. Entonces me mandaban a hacer un pequeño focus group, reunir a unas 5 personas y hacer un análisis de una marca. Y yo en vez de hacer eso, te cuento qué es lo que hago. Cojo a mis estudiantes, como teníamos ya estudiantes en la parte de coaching, programación o lingüística, había muchas personas que me decían, oye, ¿quién te maneja el marketing? ¿Quién hace las ventas? Es como que, pues yo las hago, ¿no? En serio, ¿y dónde está la agencia? No, o sea, yo las hago, y es la parte del emprendedor que uno por la necesidad, pucha, tienes que al principio aprender a hacer de todo. Entonces yo estaba manejando toda la parte de marketing, ventas, que me encanta igual. Y les digo a mis estudiantes, les cojo y les vendo el evento. Entonces me invento ese rato un evento, estaba en $297 el evento, era un full day, ¿sí? Un sábado, y logré inscribir a 35 personas. Y dentro de esas 35 personas yo les hago hacer la tarea que me mandaron en la universidad. Y les cuento a los estudiantes, les digo, oye, les voy a ser súper sincero, estoy estudiando la maestría y me mandaron a hacer esta tarea y organicé este evento solo para hacer la tarea. Pues a la final también me generó un rédito económico hacerlo, y cuando les mando a la maestría en la plataforma subo, y yo les mando mi tarea con el evento de la fotografía de los estudiantes, el escenario de las aulas, e incluso le mandé lo facturado y los tickets de cada uno que me pagaron. Pucha, los manes me dijeron, oye, o sea, te fuiste a otro nivel, o sea, es una tarea muy, muy bien hecha en el sentido de que hiciste mucho más allá. Y fue ahí cuando dije, esto no es para mí, porque yo estaba cansado de hacer mucha teoría
cuando necesitas cosas mucho más prácticas hoy en día, cuando cada semana cambia la información y necesitas cosas prácticas y que funcionen y que realmente a veces no es necesidad, o sea, no es que tú estudies 5 años, tú puedes estudiar y a veces pasa eso, no sé si tú cuánto ocupas de lo que estudiaste en la universidad. Bueno, y mira que es bastante importante y siempre yo hacía unos videos, hacía unos en vivos y en el ámbito de educación y yo les decía, bueno, de todas las materias que recibiste, ¿qué materia hubieras querido recibir? Y por ahí me responde un médico. Me decían, oye, yo hubiera querido que me den educación financiera. Oye, yo que hubiera querido finanzas personales. Yo hubiera querido que a mí me enseñen un poco de marketing. Yo hubiera querido que me enseñen un poco al manejo de redes sociales. Yo hubiera querido imagínate, que me enseñe por lo menos a hacer mi currículum. Y son cosas tan básicas que uno a veces no se da cuenta. Y es por eso que nosotros venimos tratando de incorporar. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos política institucional que deben tener educación financiera a nuestros estudiantes dentro de las mallas. Así se nos enojen las entidades de control y todo, pero si tú no puedes o no tienes esa capacidad de poder darles materias tan básicas como que un estudiante sepa al momento de graduarse, o un médico sepa cómo sacar su verdadera rentabilidad para su consultorio, cómo pueda venderse ante su audiencia, cómo definir su target, o sea, son cosas tan básicas que yo pienso que todo profesional, indistintamente de la gama en la que esté, debería recibir. Obviamente, sí hay materias bastante importantes, ¿no? ¿Qué te hablo? Y me decían a veces en la escuela, y por ahí habían videos que se mofaban y decían, no, ¿para qué me sirvió el trinomio cuadrado perfecto? Y te decían, no, bueno, son cosas que te sirven para el desarrollo lógico también, mental, ¿no? Porque eso es lo que te ayuda a la resolución de problemas, aunque tú no te des cuenta, hay materias que sí, realmente sí sirven en la etapa de la niñez para ir un poco ejercitando a tu cerebro, ejercitando tus capacidades, tus aptitudes, tus actitudes. Entonces, todo este tema también, el saber que nosotros debemos darles a los estudiantes lo que realmente necesitan. Y es por eso lo que te decía de los mentores, ¿no? Es importantísimo tener mentores que realmente te aporten y te digan, ¿sabes qué? Yo ya lo viví. Y para que no te toque pasar todo este camino desde la A a la Z, ¿sí? Entonces yo te voy a dar en pastilla lo que debes hacer para poder llegar de la A a la Z, no en un año o 2 años, sino tal vez ya lo puedes aplicar esta semana mismo. Entonces este tema de el tener mentores en la educación, sea indistinta, ¿no? De universidades, de instituciones de educación superior, sean a nivel de colegio, preuniversitarios, academias, yo pienso que es muy importante y es bueno. Mira lo que tú hacías. Tú tenías tu academia y estabas tratando de hacer una educación distinta, jugando con la hipnosis, jugando con los espacios, las zonas lúdicas y todo esto. Es tan importante porque sabemos que cuando tú más te sientes cómodo, vas a generar un nivel de atención súper más enfocada en el tema. Y eso también, por ejemplo, el trabajar con los docentes, trabajar con los directores, los coordinadores de las carreras, con los decanos, con el mismo vicerrector, con el mismo rector. Y mira que yo, por ejemplo, de marketing, a mí se me han oído, ¿cuándo tú has visto hacer un TikTok al rector de una universidad? Dime una sola persona aquí en el Ecuador, ¿cuándo has visto? No, yo sí, yo cogí, entré con el celular y le dije, ¿sabe qué? Voy a filmar para TikTok. Si queremos hacer las cosas distintas, pues el reto también me traerá un TikTok. Y igual, por ejemplo, ¿qué se hacía? Simplificar procesos. Acuérdate, cuando estábamos en la universidad, obviamente, no podemos dar nombres, ¿no? Pero tú querías hablar con el rector, tal vez un mes de anticipación a sacar cita. Y yo dije, no, aquí las puertas institucionales, la educación debe ser para todos. Y manejar la horizontalidad en el tema educativo es tan importante, porque venía un estudiante y en mi caso yo quería hablar con el rector, tenía que sacar cita de un mes, pero no, acá en el ISSSTE tú te querías hablar con el rector, estabas entrados a la puerta, le decías, usted sabe que quiere hablar un ratito, venga, paz, siga. Obviamente no estaba en una reunión o algo, pero te recibí inmediatamente. Y si no, tú veías que entraba un estudiante y el rector se paraba de su escritorio, abría la puerta, salía, le recibía, le abrazaba, venga, pase, y tener esa comunicación directa, o sea, hacerles sentir a los estudiantes que aprendan a romper esas paredes mentales de el recelo de que voy a entrar a la oficina de una autoridad, o desde ahí tú les estás formando.
a que se atrevan a lanzarse a la piscina, a pescar, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, desde lo más básico, con que ellos se sientan a gusto, se sientan en un lugar. ¿Tú en dónde es el lugar que más a gusto estás? En tu casa. Y si tú le sientes como un segundo hogar, al lugar en donde te estás formando, te estás preparando, pues créeme que esa alimentación de conocimiento va a ser mucho más grande, porque está bien aprender en aula, pero también tú debes aprender de todo el entorno en donde se está desarrollando el aprendizaje, y eso es importantísimo, ¿no? El saber, por ejemplo, imagínate, yo director de marketing. Es como, bueno, en las universidades antes el que hacía marketing era el mismo que hacía admisiones, que revisaba el papel de admisión, que tenga la cédula, el certificado de vacunación y todo, él mismo te atendía, tú ibas a pedir un cupo, como está, así los requisitos son esos, tenga. Sí, solo de tal fecha a tal fecha va a poder usted hacer su pago. Solo de tal fecha a tal fecha va a poder rendir su examen. O sea, qué distinto, ¿no? Cómo cambiaron las cosas. Y yo sí siento que fuimos uno de los primeros en hacer cambiar ese chip y romper todo este paradigma y generar verdadera oferta y demanda en educación. Porque los clientes, que son los estudiantes, sí, yo siempre digo al estudiante sacarse el sombrero, porque es como, ahí sí se dicen, como decían los autóctonos en ciertas épocas, el estudiante es amo y patrón. Y es así de sencillo. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes un local de venta de algún producto. Cuando entra un cliente, tú le tratas súper bien. Súper bien. Pero no, antes el estudiante era el más maltratado, el que tenía las cosas rígidas, el que, por ejemplo, a nivel secundario, si vos eras mal en matemáticas, eras el burro del curso. Pero no, ahora hay que valorar mucho las aptitudes. Por ejemplo, yo he visto grandes personas que sí, no fueron buenos en matemáticas, pero eran buenazos para música. Yo tengo amigos ahora que son cantantes hoy, profesionales, y lo hacen súper bien. Entonces hay que saber valorar, y yo siempre digo, por ejemplo, nosotros tenemos la unidad de bienestar institucional, porque antes era bienestar estudiantil, no, ahora ya se cambió la denominación, es institucional, porque uno debe velar que toda la comunidad se sienta bien, porque todos conforman el globo del conocimiento. Y hermano, ¿qué te digo? El entorno en donde uno se desarrolla es tan importante. Y yo creo que esos cambios que se han hecho ha sido gran parte del éxito. Saquemos el TikTok al rector, yo creo que fue el romper un paradigma, ahora esperemos no, pero por ahí había una universidad que ya salió un curito también en un TikTok, y esto ya lo hicimos hace 4 años. Súper, buenísimo. Qué interesante todo lo que me comentas, Cris, y justamente la educación de IRSEP. Yo ahora me la estoy jugando en el sentido de que estamos haciendo los procesos con un tema en la parte de nosotros, que es como que una academia, no trabajamos con la CNCI, no trabajamos con la CETEC, yo tengo la empresa en Estados Unidos, es un tema muy privado, por decirlo así, para un tema de educación que es la otra cara de la moneda, ¿no? Tú estás en la parte más formal, llamémoslo así, con la CNCI y demás, y yo por acá he visto, y ahorita estamos haciendo, mira, y yo digo, allá deberías también enfocarse, o creo que ya lo están haciendo, por el tema de que la persona que estudie tenga un resultado tangible. ¿Y a qué me refiero con un resultado tangible? Es que si tú te pegas una carrera de marketing, o si tú te pegas una carrera no sé, de administración de empresas, ¿te imaginas lo lindo que sería que para graduarte tengas tu empresa? O sea, que el requisito no sea tu tesis, sea graduarte, o sea, tú ¿quieres graduarte de mi instituto? Muéstrame dónde está tu empresa, cuánto está facturando la empresa. O sea, qué lindo sería llegar a eso en el área administrativa, obviamente, que estamos manejando un poco por acá. Y lo que nosotros inconscientemente lo hemos ido haciendo, por darte un ejemplo, a la final, como coaches, entrenadores de PNL y demás, a lo largo de estos años yo he podido formar a más de 1,700 personas. Actualmente están como 300 personas activas, formándose en este tema de programación lingüística y de coaching, y en esa área hemos sacado, y pueden ver las personas igual en YouTube, más de 100 testimonios y demás, donde personas, por ejemplo, yo te entrego el título si tú me demuestras algo tangible, y casos puntuales. Recuerdo de una persona, Tito, ¿sí? Tito, por ejemplo, su tesis, entre comillas, que nosotros es como proyecto final, su tesis fue una charla que por 2 horas cobró $2,000.
Esa fue su proyecto final. Sí, qué lindo ver que la persona ya es capaz de hacer lo suyo. O personas, por ejemplo, en México, Georgian, que ella logró duplicar lo que cobraba por sesión. Es psicóloga, está enfocada en el tema de salud y que al final pagarte nosotros nuestro certificado, pues venga, me muestras tu proyecto final. Y son proyectos finales que más allá del dinero, yo le digo, más allá de si hiciste 2,000 por una charla, si no sé, hiciste 8,000, 20,000, 5,000, 1,000, lo que sea, más allá de lo que mostramos en esa parte como un testimonio de la formación, es el hecho de que la persona logre una transformación real, porque si estás queriendo estudiar y aprender, que sea el hecho con el tema de un resultado tangible. En nuestro caso, que te cuento un poquito, es la parte, tenemos dos aristas, ¿no? La parte como que más de coaching, desarrollo personal y la otra parte de negocios. Y es muy bonito ver como, por ejemplo, la otra vez sacábamos un testimonio de un chico en Bolivia y él había arrancado en 000 y qué lindo ver que después de seguir el proceso, pues ya tenía su agencia y y estaba facturando como de 2,000 a 3,000 dólares mensuales y cosas así que es lindo en el sentido de que a la final uno también estudia por recuperar su inversión, ¿no? O sea, estudias por generar algo económicamente. Entonces, no te digo que todos deben irse hacia allá, porque tenemos personas que su proyecto final literalmente fue un tema más familiar. Por ejemplo, gerente de talento humano de KFC, estudiante de nosotros, Pamela, que su proyecto final fue, por ejemplo, el implementar estas metodologías en una de las sucursales y mejoró el rendimiento. Entonces, ese tipo de cosas es donde la educación debería enfocarse y yo creo que está muy enfocado por acá el tema de ISTE y es algo que me encanta. Cris, aprovechando el tiempo, bueno, ya hemos estado una media horita conversando por acá, una muy buena conversa que ni se ha sentido y eso solo en la grabación, porque pues tras de la grabación están como 2 horas creo por ahí. Oye Cris, aprovechando que estás por acá, yo tuve el gusto de trabajar hace un tiempo, creo que fue en pandemia, que hicimos una charla, una capacitación. Quisiera que igual, o sea, si eres tan amable, nos cuentes un poco de la experiencia de lo que fue trabajar, como aprovechando, sacamos un mini testimonio, por decirlo así, ¿no? Yo siempre digo a la gente, saquen sus testimonios, yo no sé por qué a la gente a veces le da miedo decir, pues, que cómo me fue y demás, ¿no? Y veo que ISTE está sacando igual muy buenos testimonios. Cuéntame, Cris, un poquito, ¿cómo te fue? Sabes que estuvimos en la capacitación, ¿qué lograron? ¿Cómo te pareció y todo? Sé que fue una capacitación un poco corta en la parte más digital, justo estábamos en pandemia y demás, pero te agradecería mucho que nos compartas un poquito, pues para que la gente también se anime y podamos trabajar juntos. Claro que sí, Juan José. Verás, yo te voy a ser claro, frontal y sincero, así viendo de frente a la cámara. El tema mío es que yo tengo un olfato para ver mentes brillantes que puedan impactar vidas. Es un tema. Y eso es un don que yo creo, yo soy creyente, un don que a mí Dios me lo dio. Yo te conocí, te conozco varios años, vi tu trayectoria. Recuerdo muy claramente cuando Juan José trajo a Jürgen en la universidad en donde yo también estudiaba, hicieron un mega evento y toda la cuestión. No era yo de la misma facultad, pero yo soy muy observador. Y yo viendo esto, bueno, vino el tema de la pandemia, la digitalización inmediata que tuvimos que hacer, imagínense, con todas las regulaciones locales y de las entidades de control, que eso es una burocracia terrible. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar este momento para mi equipo, que yo siempre les llamo así, que es el corazón que bombea a todo el cuerpo institucional, tengan al mejor para que pueda darles ese apoyo en el sentido comercial, de motivación, de romper paredes mentales, de aprendan técnicas de ventas. Y recuerdo muy claramente que a pesar de que estuvimos atrás de una pantalla, había algo que a mí me llamaba tanto la atención y todos los chicos me retroalimentaban y me decían, oiga, qué capacidad de que el Juan José con las manos nos hacía que siempre estemos atentos. De manera de hablar, al tener esa expresión física, ellos decían, oiga, con todo lo que nos explicaba Juan José, bueno, hicimos el tema de la simulación de llamadas, de que los tipos de psicología de clientes, de tipos de psicología de clientes, bueno, infinidad, me acuerdo de varios años que hicimos esto, y decían, oiga, yo viéndole al Juan José, cómo nos dio esto, ¿qué me parece si para venderle a un estudiante le hacemos una videollamada? Y recuerdo muy claramente, tenía una de las asesoras que ahora actualmente ascendió a ser mi asistente personal, Michelle Álvarez.
ella fue una de tus estudiantes de ahí. Michelle Álvarez me decía, oiga, Inge, después de haber tenido esta mentoría, ella era una de las últimas, logró ser una de las primeras de ventas. Bueno, el nivel de comisiones de lista era muy interesante y ella le cambió totalmente la vida. Y decía, oiga, Inge, el tema de yo ocupar mi expresión corporal al dirigirme con un estudiante, ella se hizo especialista en ventas por videoconferencia. Y ella hacía su videollamada por WhatsApp Business, imagínate, y hablaba con los clientes y era la única, mientras todos whatsappeaban, hacían llamadas y todo, ella solo por videollamadas. Y fue un caso increíble porque a ella le impactó tanto la manera en cómo tú les vendiste la idea de cómo deben vender. Porque aparte de que les estabas dando las técnicas, les estabas enseñando cómo realmente lograbas tener la atención de todos en toda esta mentoría. Entonces fue tan interesante. Me recuerdo muy bien que en la capacitación que dio Juan José entró el rector, entró el presidente de Regentes, que era el canciller institucional, y captó tanto la atención que todos salieron fascinados, y hasta el día de hoy, miren, se tiene una bonita amistad. Y yo digo que el apostar, lo que tú dijiste, ¿no? El apostar también por una educación que te enriquezca el conocimiento es totalmente importante. Y sobre todo, cuando hay verdaderos mentores, conozco de los negocios digitales que tiene Juan José, y yo digo, si puedes transmitir lo que has logrado, pues realmente en donde estoy, yo puedo decir, aquí tenemos un ejemplo a seguir. Ha crecido muchísimo Juan José y creo que es un mentor que puede compartir mucha experiencia. Entonces, desde mi ámbito, yo puedo decir que lo recomiendo mucho. Súper, Cris, muchísimas gracias por esas palabras, por ese mensaje. De todo corazón te agradezco porque viene de una persona como tú que tiene un buen resultado, tiene una buena formación, tiene un gran negocio, una gran empresa, y créeme que te agradezco mucho por esas palabras. Bueno, para despedirnos, Cris, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En tu TikTok o el TikTok de la empresa? Lo que tú prefieras, cuéntanos un poquito por acá para ir finalizando. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y con eso pues la comunidad también pues puede ir por allá. Muchísimas gracias, Juanjo. Bueno, en mi Instagram personal yo comparto mucho temas de educación y también de mi vida personal, familiar. Estoy como cmeléndez1606, una cuenta verificada. También de la misma manera estoy como cristian.meléndez en TikTok y como Cristian Andrés Meléndez estoy en Facebook. Y si quieren buscar la lista, de igual manera lo encuentran como Tecnológico Superior Universitario España ISTE en cualquiera de las plataformas en donde ustedes lo buscan. Y pues bueno, un gusto haber estado aquí y cualquier cosa siempre estoy a las órdenes. Súper, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo este video. Esperamos haberles aportado muchísimo valor. Sé que sí, por la información que nos brindó Cristian. Un fuerte abrazo a todos, estamos en contacto. Chao.